¿Sabías que después de que la autoridad contesta tu demanda, el juicio no siempre queda cerrado? En el procedimiento contencioso administrativo existe una segunda oportunidad para atacar lo que la autoridad revela en su contestación. Esa herramienta se llama ampliación de la demanda y el artículo 58-6 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo la regula con plazos muy precisos. Hoy vamos a entenderla paso a paso para que no pierdas esa ventana estratégica. Empecemos por la regla base. El artículo 58-6 establece que la persona actora podrá ampliar su demanda en los casos previstos por el artículo 17 de la misma ley. Esto es fundamental. No se puede ampliar por capricho ni por olvido. La ampliación solo procede cuando se actualizan los supuestos del artículo 17, como cuando en la contestación aparece un documento o una motivación que la persona actora no conocía, o cuando se impugna el acto por no habérsele notificado. El plazo para hacerlo es de 5 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del auto que tiene por presentada la contestación. Fíjate bien, el plazo no corre desde que llega la contestación, sino desde el acuerdo que la admite y que se te notifica. Contar mal ese momento es uno de los errores más comunes que dejan fuera una buena ampliación. Ahora veamos por qué existe esta figura. El legislador diseñó el juicio contencioso respetando su procedimiento natural, sin sacrificar el derecho de defensa por buscar una solución rápida. La ampliación garantiza que la persona actora pueda responder a lo nuevo que surge en la contestación, porque sería injusto que la autoridad introdujera argumentos o pruebas y el particular no pudiera pronunciarse sobre ellos. Por eso la ampliación no es un lujo procesal, es la expresión del principio de contradicción y del derecho de audiencia dentro del juicio. Pero como todo derecho tiene su contrapeso, la ley también protege a la contraparte. El mismo artículo 58-6 dispone que la parte demandada, o en su caso la persona tercera, contestarán la ampliación a la demanda en el plazo de 5 días siguientes a que surta efectos la notificación de su traslado. Es decir, así como la persona actora recibe una nueva oportunidad de argumentar, la autoridad y el tercero interesado reciben una nueva oportunidad de defenderse frente a esos argumentos adicionales. Se mantiene así la igualdad procesal entre las partes y ninguna queda en desventaja por la ampliación. Hablemos ahora de un punto que suele costar juicios, los documentos faltantes. El artículo 58-6 prevé que si se omiten los documentos a los que se refieren el artículo 17, último párrafo, y el artículo 21, segundo párrafo de la ley, las partes deberán subsanar esa omisión en un plazo de 3 días. Estos son documentos de exhibición obligatoria que deben acompañar los escritos. El plazo de 3 días es más corto que el de la ampliación y comienza a correr a partir de que surte efectos la notificación del requerimiento que formula quien instruye el asunto. Si no cumples ese requerimiento en tiempo, las consecuencias pueden ser graves, como tener por no ofrecidas las pruebas o incluso por no presentado el escrito respectivo. Y aquí conviene destacar un cambio importante en el lenguaje de la norma. Antes el texto hablaba del instructor. Con la reforma vigente, la ley se refiere a la instructora o el instructor, es decir, a la persona que dirige la instrucción del juicio. Este es el órgano que formula el requerimiento y a partir de cuya notificación empiezan a contar los 3 días para subsanar. Reconocer correctamente quién emite el requerimiento te ayuda a ubicar el momento exacto en que arranca tu plazo, porque un día perdido en materia de subsanación puede cerrar la puerta a tus pruebas. Ahora vamos a la clave, resumida en 3 pasos. Primero, identifica el detonante. Solo puedes ampliar en los casos del artículo 17 y el plazo de 5 días corre desde que surte efectos la notificación del auto que tiene por presentada la contestación. Segundo, recuerda que la contraparte también tiene 5 días para contestar tu ampliación, contados desde que surte efectos el traslado, por lo que el debate se reabre en igualdad de condiciones. Tercero, si te requieren documentos por las omisiones del artículo 17, último párrafo, o del artículo 21, segundo párrafo, tienes solo 3 días desde la notificación del requerimiento para subsanar y no cumplir tiene consecuencias procesales serias.
En resumen, el artículo 58-6 equilibra celeridad y defensa, da una segunda oportunidad para argumentar, protege a la contraparte con su propio plazo y exige diligencia para completar documentos. Dominar estos tres plazos, 5, 5 y 3 días, marca la diferencia entre una defensa completa y una oportunidad perdida. Si este contenido te resultó útil y quieres seguir entendiendo el procedimiento contencioso administrativo artículo por artículo, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en el siguiente video de la Academia de Amparo y Derecho.